Para poder comprender el porqué, el para qué y el cómo de las expresiones visuales amerindias, tenemos que adentrarnos en los pensamientos que componen su cosmogonía. Por un lado, estas civilizaciones, sobre todo las altas culturas, aspiraron a un orden, a un cosmos. Tanto el inconsciente colectivo como el consciente imperativo trabajaron en forma conjunta para la destrucción del caos. Se propusieron consumar una sociedad que era feudal y despótica, pero organizada. Se trabajó para lograr la empatía entre hombres y dioses, ¿sí? Para mediar entre los terrores existenciales, ¿sí? Como son la vida después de la muerte, la obsesión por medir y predecir el tiempo, por ejemplo, de los mayas. Los pensamientos involucrados, uno de ellos es el metafísico, que tiene que ver con lo inmaterial, lo que está más allá de la física, según Aristóteles. Esas preguntas sobre la concepción del cosmos, de la vida y de la muerte, están incluidas en lo metafísico. El pensamiento mítico, que es el que pretende comprender la realidad por medio de la intuición, las emociones, lo subjetivo, lo fantasioso. Los mitos son los que cimientan la fe y las religiones. Dieron origen a rituales existenciales, por ejemplo, expresados a través de la agricultura, creando ficciones sagradas que energizaban la acción de los humanos y establecieron concretamente algunos principios de superioridad, de poder de algunos animales sobre hombres, que dieron orígenes a 3 familias de animales sagrados, que son los felinos, los ofidios y las aves. ¿Sí? A partir de ello fueron diseñadas alegorías cósmicas, sacralizadas, donde se le daban a esos diseños corporeidades de dioses. O sea que cada imagen no representaba a un dios, sino que era un dios. La comunicación de ellos con los hombres era a través de los sacerdotes o los chamanes, que eran los que daban las directivas, las normas y otorgaban o no energías vitales. Por esa razón, estos dioses debían ser venerados y agasajados con infinidad de representaciones visuales de carácter performático, escultórico, arquitectónico, donde la forma, el espacio y el color adquirieron diversas personalidades simbólicas que eran portadoras de lo sagrado. El pensamiento filosófico son los pensamientos más concretos, estructurados, críticos, que generalmente eran producidos por las castas dirigentes para organizar esas unidades comunicacionales. Por ejemplo, en las diapositivas vemos acá un petroglifo donde está plasmado el pensamiento mágico de la lluvia y la fertilidad. Como ven, hay un sacerdote en el centro de ese signo que simboliza la boca, la tierra, el jaguar, de donde salen fuerzas poderosas, las nubes que van arrojando el agua, que es el líquido sagrado, las plantas de maíz, que es la prosperidad. En el otro ejemplo vemos ahí, que es un ejemplo arquitectónico, que es la cancha de pelota, que era un ritual que simbolizaba la regeneración de la vida y servía para garantizar el orden cósmico. El pensamiento psicológico se ve expresado en las producciones
naturalistas, en retratos y en temas documentales, realizados generalmente en modelados o dibujos de forma más intimista, expresionista, que daban cuenta de una captación psicológica. El pensamiento semiótico estaba dado en esos diseños que podían ser figurativos, abstractos y concretos, transmisores de una idea. Para arribar a ese signo semiótico, a ese lenguaje, se debió realizar un proceso intelectual y morfológico muy importante para llegar a esa abstracción. El pensamiento estético, que es la forma, la materialidad, el tratamiento de esa materia, lo técnico, que da cuenta de la expertez de estos pueblos y que fue la herramienta para esparcir por toda América este pensamiento visual a través de el monumentalismo o lo intimista, desde la escultura, desde la arquitectura, siempre organizados y en un equilibrio estético dado por la geometría sagrada y la morfoespacialidad. Todos los pensamientos míticos filosóficos se vieron expresados en las estructuras matemáticas y geométricas que sostienen las expresiones visuales amerindias. Al igual que otras culturas, la geometría sagrada en América fue un sistema de valores mágicos, metafísicos, como el pitagórico, de vigencia en el Viejo Mundo, que estableció en cada caso, en cada cultura, una normativa de cánones proporcionales y de signos de alusión mítica. Estos saberes fueron guardados por las castas sacerdotales. La geometría sagrada se expresa plásticamente constituyendo una semiótica compuesta de ideografías y signos. Son pensamientos codificados que evidencian el alto nivel intelectual de las culturas amerindias. Este lenguaje pudo haber tenido tres destinatarios: los dioses, los sacerdotes y en algunos casos el mismo pueblo como obra didáctica. Las estructuras compositivas geométricas detectadas en las expresiones visuales amerindias son el cuadrado como unidad fundamental, la cuadrícula formada por este módulo, más diagonales que al cruzarse con verticales y horizontales generan puntos claves que establecen la conducción espacial de la composición. También el rectángulo y el rectángulo áureo. La espacialidad amerindia tiene que ver con la conexión entre la percepción del paisaje y su especial conceptualización con la forma creada. No se concibió el espacio como continente de la materia, sino que se trabajó con la idea, consciente o no, que forma y espacio constituían funcionadas la materia. Esta manera de trabajar la materia fue retomada muchos siglos después en el arte contemporáneo, en escultura, por ejemplo, como las de Henry Moore. Vamos a ver cuál fue el recorrido de la iconología de las expresiones visuales amerindias. La iconología habla del porqué de las producciones. En una primera época, la arcaica, lo mágico da explicaciones a los fenómenos naturales, como los climatológicos, las enfermedades, la muerte, que reclamaban una definición en forma urgente para el hombre americano. El chamán crea los mitos, inventa su relato mimetizando los fenómenos cósmicos
con determinados animales dioses. Así el chamán se convierte en intermediario de las deidades y las entroniza en forma imperativa junto a sus ritos. Sin descuidar sus poderes de brujo médico, se supone que también concibió, probablemente por medios del pensamiento visual, imágenes simbólico-místicas, plasmadas en dibujos, en pinturas y en esculturas. En una posible segunda instancia, haya creado una serie de poesía mística, un incipiente arte narrativo. De esta manera va surgiendo una semiótica trascendente, visual y oral, que son las bases para una religión, para la estructura del relato ritual, para la ornamentación simbólica del cuerpo, a través, por ejemplo, de los tatuajes, y a una expresión del movimiento a través de la danza. Muchos siglos después, cuando se logró el superávit alimenticio, se organizará un Estado y va a ser el Estado en que institucionaliza la religión. El Estado va a organizar talleres especializados en diferentes técnicas para las producciones visuales. La religión establecerá normas rituales, morales y políticas al servicio de la corte de dioses y sacerdotes. Los hombres, educados en estos cultos, le confieren al zoológico mítico atributos, por ejemplo, al jaguar, que es el poder y la tierra, la serpiente, que es la tierra y el agua, el ave, que es el cielo. De ahí que podemos leer hoy estas imágenes, que son una forma de lenguaje. Las deidades poseen un orden jerárquico, de acuerdo a su función y a su práctica. Los dioses explican lo cósmico, los tiempos de plantar y los avatares de la naturaleza y la existencia. Los sacerdotes fueron los artífices intelectuales de los maravillosos diseños visuales, los nobles feudales fueron sus administradores y el grueso del pueblo es el que los ejecutó. Por ejemplo, mostramos acá en la diapositiva esta imagen que es de la Estela Raimondi, que es una abstracción gráfica donde se ve un ser humanoide con signos felinos, ofíricos y de ave, más la planta de maíz sobre el pecho, la tierra con su poder germinativo, que es una representación, una síntesis de las bondades de la Pachamama. En el otro ejemplo es una representación metálica muy barroca de un chamán con dos alter egos felinos y una corona solar, que es de la cultura aguada del norte argentino. La luz ha sido un misterio primordial. En América el encendido del fuego siempre fue sagrado por su multiplicidad de usos, para la iluminación, como partícipe de las ceremonias rituales, por ejemplo, del nacimiento de una nueva era que se realizaba cada 52 años, para la cocción de los alimentos, la fabricación de cerámica, la fundación de metales. La luz también se trabajaba para despertar el poder expresivo de las producciones visuales, de manera en la materia, trabajando la textura, produciendo diseños barrocos con muchos detalles donde se capturaba la luz y la sombra. En la arquitectura, trazando recorridos visuales en esas expresiones monumentales. Los pensamientos que construyen la iconología amerindia se ven plasmados a través de los géneros plásticos, que se refiere a cada una de las expresiones visuales que se organizan de acuerdo a su concepción morfoespacial. Estas pueden ser bidimensionales o tridimensionales,
También varían según el material y la técnica, y la función y la utilidad. Estos géneros plásticos son la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, el dibujo, lo textil y la orfebrería. A su vez, existen subgéneros que refieren a las variaciones de los géneros en cuanto a lo conceptual, a la técnica y a la morfoespacialidad. Por ejemplo, la arquitectura puede ser religiosa ceremonial, civil, militar y astronómica. La escultura puede ser de incisión, relieve, tridimensional y lapidaria. La cerámica puede ser vasijas escultóricas, esculturas y objetos. La pintura puede ser mural, textil o plumaria. El dibujo está dado por las diferentes materialidades del soporte donde se realiza, por ejemplo, el papel de maguey. Y la textilería, que puede ser simbólica, indumentaria, ornamental. Y la orfebrería puede ser un relieve o puede ser en tridimensión. Después tenemos los modos estéticos, que se refiere a la forma que se plasma un pensamiento, que puede ser en forma monumental, que trata de la concepción morfoespacial, que es expansiva. No tiene nada que ver con el tamaño, que sea de gran tamaño, ni que sea con un carácter conmemorativo, ¿sí? Sino tiene que ver con la concepción morfoespacial, que es hacia afuera, expansiva. En general eran producciones simétricas, estáticas y solemnes. Lo intimista, que la espacialidad es hacia adentro, en general eran asimétricas, dinámicas y dramáticas. Y lo híbrido, que poseen algunas características de cada uno de los modos anteriores, por ejemplo, las estelas. Después tenemos los estilos, que se refiere a las proporciones compositivas y o a las estructurales con que se han diseñado las expresiones visuales. Puede ser figurativo naturalista, que son las que representan aproximadamente un modelo en forma real, son cuantitativamente menores en amerindia. Lo figurativo idealista, que son producciones que poseen elementos formales que connotan con la realidad, pero reinterpretado. Lo abstracto figurativo, que son obras compuestas con formas figurativas, pero todos esos elementos componen una nueva identidad plástica, una nueva imagen metafórica. Después tenemos lo abstracto geométrico, que son obras realizadas con formas geométricas compuestas, como pueden ser polígonos y círculos, que son originarios de formas naturales. Y después tenemos lo concreto, que es un estilo geométrico que la morfología es absolutamente inventada. Por ejemplo, algunos de este estilo concreto se encuentra en los textiles incas. Bueno, hemos realizado una introducción general a la estética amerindia. Ya en el próximo video nos vamos a introducir en el mágico mundo maya.